¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Una bella noche, ¿eh? Feliz Día del Trabajador para todos los que tienen trabajo, los que no, y fundamentalmente en este Día del Trabajador para los trabajadores de la salud. Recién lo escuchábamos en el noticiero a Valeria, a Guido y a todo el equipo, ¿no es cierto? Le mandamos un saludo a Gustavo Tubio. Alegría de saber que el sábado que viene va a estar ya con nosotros. Tenemos un programa intenso, como siempre, ¿sí? En este momento en el cual hemos comenzado esta segunda etapa de estas nuevas medidas de restricciones que tienen que ver con la segunda ola que en el país se ha manifestado, se está manifestando, se ha impuesto como realidad en forma brutal, como lo ha hecho en todo el mundo. Vamos a estar compartiendo con enorme placer un reportaje, una conversación con Diego Seigman. Ustedes los escuchan, lo ven, lo escuchan. A mí me toca a veces tener el gusto de ser invitado a su programa durante toda la semana aquí en TN, ¿no es cierto? En su exitosísimo programa tan lleno de reflexiones inteligentes, ¿no? De él y de todo su equipo. Con él vamos a estar hablando acerca del significado de lo que representa esta nueva etapa que estamos viviendo, que es intensa, tensa, además llena de restricciones. Hoy hemos visto lo que se ha vivido, ¿no es cierto?, en las zonas adyacentes a la ciudad de Buenos Aires, con gente queriéndose desplazar hacia la provincia. Vamos a estar hablando con el doctor Gonzalo Pérez Mar, que es pediatra infectólogo. Él además fue uno de los que trabajó en la investigación del equipo del doctor Fernando Pollack de la vacuna de Pfizer. Vamos a estar hablando con la doctora Marta Cohen desde el Reino Unido para conocer detalles como allí se está viviendo todo esto que representa la segunda ola, que en Europa no ha terminado, a la luz de lo que significa la vacunación. Vamos a estar también con Nieves Suberbuller en los Estados Unidos, y va a estar además el profesor Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, para conocer en persona, digamos, ya con protagonistas, lo que está pasando con esta demanda de camas extraordinaria que está generando la segunda ola en todo el país. Esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo durante toda esta noche. Hoy es un programa especial, va hasta las 22:30, luego viene Historias para no dormir con Mario Marchich y Ricardo Canaletti. Este es el programa especial que comenzamos a compartir ya y que comienza habitualmente, como es costumbre, con el editorial. Tal cual lo anticipamos nosotros cuando se decretaron las medidas de reimplantación de las restricciones hace 15 días por parte del presidente de la República. Esas medidas, digamos, esa nueva ola de medidas no se terminaba el 30 de abril. Y tenemos ahora entonces este segundo periodo de restricciones que se va a extender hasta el 21 de mayo. No queda claro por qué el presidente de la República determinó que en vez de 2 semanas fueran 3. Seguramente debe estar relacionado con el viaje que el presidente de la República hasta el momento tiene planeado a realizar hacia Europa aproximadamente entre el 12 y el 15 de mayo. ¿Qué es lo que yo le diría vi de lo que fue el anuncio y la presentación del presidente de la República? Desde el punto de vista de las medidas, vimos a un Alberto Fernández más cercano a Horacio Rodríguez Larreta que a Kicillof, en cuanto a lo que por lo menos desde el punto de vista de la expresión pública vociferaba el gobernador de la provincia en relación a la dureza de las medidas para esta etapa que se extiende hasta el 21 de mayo. Claramente, salvo en el tema de las escuelas, el presidente de la República no implementó las restricciones que muchos pensaban iba a concretar en sintonía con, repito, el griterío que habitualmente impone en sus destempladas, penosas, desafortunadas expresiones el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quiero marcar acá 2 o 3 cosas en relación a lo que estamos viviendo. Hoy tenemos 16.500 casos con 61.000 testeos, 232 muertes aproximadamente. Es decir, estamos ahí en una meseta alta del 25, entre el 25 y el 30%. Con
escasez de vacunas. Y en este contexto quiero marcar que efectivamente la realidad va marcando la dificultad de implementar las medidas de control estricto que la situación argentina necesita. Y sin duda esto se da como consecuencia de un hecho muy claro. La gente necesita trabajar. Las consecuencias psicológicas, sociales y económicas, vamos a hablar con Diego, hoy tienen un peso fenomenal en cuanto a qué es lo que la gente vaya a hacer para sobrevivir. Porque claramente hay muchísima gente que queda por fuera de cualquier ayuda que genera o que pueda dar el presidente. Hay, obviamente, en el gobierno, y esto hay que entenderlo muy fuertemente, dos posiciones claras. Hay una posición muy silenciosa que busca el diálogo, sobre todo con el principal enemigo que tiene el kirchnerismo, que es Horacio Rodríguez Larreta. Por eso digo, el presidente de la República el viernes estuvo más cercano de Horacio Rodríguez Larreta para sorpresa de muchos. No así el gobernador, que siguió echando las culpas de todos los males de lo que pasa en el AMBA a la ciudad de Buenos Aires. El gobernador no dice la verdad. Claramente no dice la verdad. Porque hay dos o tres cosas sobre las cuales tenemos que insistir ante cada una de las expresiones del gobernador Kicillof en relación a qué es lo que está pasando en el AMBA. El gobernador dice, toda la culpa es de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es el eje, digamos, epidemiológico de lo que pasa en el AMBA y en todo el país. No es así. Hay un elemento muy importante para tener en cuenta, además, ¿no? Que siempre lo recordamos. En muchos lugares de los hospitales públicos, sobre todo, en muchos hospitales públicos, lo dijo acá el otro día el doctor Svarman, hay hasta un 50% de testeados del conurbano que no se pueden testear en la provincia de Buenos Aires. Entonces, le digo al gobernador Kicillof, el gobernador, preocúpese porque los habitantes de la provincia se puedan testear en la provincia, pero no porque eso signifique algo que la ciudad no deba hacer. Y está muy bien, porque somos todos argentinos. Hay que decirle también al gobernador de la provincia, ¿no? Se vive en el Gran Buenos Aires o no. Pero debería preocuparse por eso para evitarle a muchos de los habitantes de la provincia el incordio, la incomodidad del traslado a la ciudad de Buenos Aires para hacerse los testeos que no están en la provincia. Y esto no significa decir que todo lo que está haciendo la ciudad está bien. Significa decir, en esto que estoy marcando de la realidad, que los sectores duros del kirchnerismo necesitan construir un enemigo. Y ese enemigo es Horacio Rodríguez Larreta. Lo escuchaba recién al ministro de Educación, Nicolás Trota, que ha quedado tan tristemente desdibujado con todo esto, ¿no? Cuando hablaba con Valeria y con Guido, y decía, bueno, nos hemos encontrado con el Rodríguez Larreta del año pasado. Y yo le diría al gobierno, qué bueno sería reencontrarse con el gobierno del año pasado, aquel que hasta septiembre del año pasado trabajaba en conjunto con todos y sobre todo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y no lo tomaba como un enemigo. Pero claro, cuando ocurrió el tema de la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, esto marcó un cambio. Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof y sus secuaces necesitan hacer de Horacio Rodríguez Larreta un enemigo. Y esto es un problema, fundamentalmente, porque como siempre decimos, lo padece la gente. Esto de dar la idea de que alguien tiene la culpa
de lo que está pasando, digamos, esto de echarle la culpa, sobre todo a la gente, y esto de estigmatizar a quienes viven en la ciudad de Buenos Aires como los agentes de difusión del mal, es horrible, es espantoso, pero es producto de este uso político que el gobierno hace de la pandemia. Tenemos entonces en este contexto, digo, por eso es tan difícil creerle al gobierno y por eso es tan difícil actuar cuando las acciones que se toman no están fundamentadas por la evidencia, sino fundamentalmente por la necesidad de construcción del enemigo. El tema de la presencialidad de las clases es un tema que, como lo venimos diciendo permanentemente, necesita ser manejado en el contexto o basado en evidencias. Esto marca la falta de preparación del gobierno. En septiembre se debió haber trabajado para ver cuán factible era la presencialidad, para ver el perfil de cada escuela y en base a eso actuar. Hoy por hoy se conoce un DNU del presidente de la República, una intención del presidente de hablar con los gobernadores del resto de las provincias para frenar la presencialidad de las escuelas. Y esto tiene que ver fundamentalmente con una decisión política, no tanto con mucha evidencia. Porque es un tema para discutir, pero no basado en la confrontación política, sino fundamentalmente en los hechos, con la idea de ver cómo se puede mantener la presencialidad, no cómo se la anula. Este es un punto para tener en cuenta. Y para ver cómo, además, cuando se la cancela, se lo hace racionalmente y obviamente teniendo en cuenta las consecuencias que esto tenga, ¿no? Dicho esto, sobre lo que vaya a pasar, judicialmente o no, sobre lo que la Corte Suprema de Justicia además falle o no, quiero además marcar todo este tema de lo político como leitmotiv principal o motor principal del accionar del gobierno en el medio del otro gran problema que tenemos, que es la falta de vacunas. Quiero compartir con todos ustedes dos imágenes en relación a lo que representa la vacunación como instrumento político electoral del gobierno nacional. No lo olviden esto, cuando llegue el turno de las elecciones. Lo venimos diciendo desde el año pasado. Y en la medida que se acerquen las elecciones vamos a ver este uso político como lo estamos viendo en el tema de la vacunación. Esta es una de las imágenes, por favor, que quiero compartir con todos ustedes, que es la foto. Acá lo estamos viendo al presidente de la República, que en forma sorpresiva se acercó a Ezeiza para recibir este millón, que en principio sería el último que viene a la Argentina de la vacuna Sinopharm. Esta es una foto. Y esta es la otra, que ayer circuló, la hizo publicar la ministra de Salud, 10 millones de dosis. Digo, no tienen cara, realmente no tienen cara. Porque, digamos, las 10 millones de dosis en mayo no son el reflejo del triunfo del plan de vacunación del gobierno. Representan exactamente lo contrario. Representan el fracaso de todo lo que el gobierno había prometido. El gobierno había prometido 15 millones de dosis para febrero y además, como por esas cosas de mala visión política, de mal entendimiento de los hechos, apostó todo a una sola vacuna, la de AstraZeneca. Finalmente hoy se encuentra con este problema. Entonces digo, primera cosa, miren estos hechos paradojales. El gobierno debería disculparse todos los días, diciendo prometimos para esta época cuanto menos 15 millones de vacunas, aun cuando en realidad deberían haber sido casi 25. No cumplimos con eso, tenemos apenas 10.
y estamos mendicando por el mundo porque no hemos desarrollado una buena estrategia de la vacuna. Hemos rechazado acordar con Pfizer, debería decir el gobierno, y nos equivocamos. Y además, hemos rechazado las vacunas del COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, y también en eso nos equivocamos. Entonces uno diría, bueno, reconocer un error es un mérito, cuanto menos, pero ni ese mérito hay. Lo que viene pasando con las vacunas, además lo que ha pasado esta semana, fíjense ustedes, ¿no? La ministra de Salud se reunió el jueves con la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Mary Kay Carson, que a la sazón es la embajadora, como si fuera la embajadora porque no hay embajador, para ver cómo se liberaban unas 900.000 dosis de la vacuna AstraZeneca que están allí retenidas en los Estados Unidos. Pregunta, ¿recién ahora la ministra se reunió? Conociendo los problemas que había con AstraZeneca, ¿no hubiera sido previsor reunirse hace un mes para hablar con la Embajada de los Estados Unidos, para ver qué podían hacer ellos para liberar esas vacunas? Primer punto. Segundo punto. Negociación de la vacuna de Pfizer. El otro día mostró unos documentos muy interesantes en su fantástico programa Ver y Rever en Nicolás Viñaski, en donde hablaban, ¿no?, de la confidencialidad que hay entre el laboratorio y los gobiernos. Ustedes saben que los laboratorios son empresas muy duras en relación al tema de la confidencialidad porque hace al mantenimiento de lo que es su principal instrumento, ¿no es cierto? Fórmulas, formas de negociación y demás. Y son duros, hay que reconocer que son duros. Pfizer es una compañía dura para negociar. Pero miren ustedes de dónde pasamos. Pasamos de decir que Pfizer pedía los glaciares, las Malvinas, las reservas del Banco Central, la soberanía, a negociar con Pfizer. Usted no negocia con alguien que tiene esas ambiciones o esos apetitos. Esto da idea de lo absolutamente insustancial de la postura del gobierno. Y quiero cerrar con esto. En vez de estas fotos, en vez de celebrar un fracaso, el gobierno debería preocuparse por ver cómo logra la cantidad de vacunas que necesita hoy la Argentina en el medio de la segunda ola. Porque es el instrumento que necesitamos desesperadamente para evitar casos, para evitar fallecimientos y para generar esperanzas. Eso es lo que debería estar haciendo el gobierno. Si cree que con estas fotos logra soluciones, se equivoca. Puede que con estas fotos gane elecciones. Puede ser. Con estas fotos no va a lograr las soluciones que hoy, la dura realidad de la segunda ola que el gobierno no previó, requieren. Muy bien, Diego Seyman, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá con vos en esta noche de sábado, que siempre venís al programa y es tan gustoso para nosotros, así que súper contento, Nelson. Igualmente nosotros. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Vos, Mira, primero personal, después vamos a ir a tu evaluación profesional. mira, digamos, yo te diría que algo que me impactó mucho en función de lo que vos planteaste en el inicio es cómo hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para persuadir, no, para disciplinar a la ciudadanía, sin avisar nada, inconsultamente, previó una serie de cortes y embudos y de controles en todos los accesos a la ciudad que le robó entre 2 y 3 horas a la ciudadanía.
hay ahí, Nelson, una concepción del poder antiguo que no está de acuerdo y ni en sintonía con la vida moderna, con la vida de las redes sociales, con la concepción de individuo, es decir, la disposición autoritaria de las fuerzas de seguridad en un horario en donde no correspondía, pero además, si vos tenés una inquietud genuinamente sanitaria, vos tenés que avisarle a la ciudadanía que vas a hacer retenes o cortes o que se va a retrasar. Es decir, la concepción de que un Estado puede disponer de tu tiempo es una concepción vieja y es una concepción autoritaria. Esto empieza a tener costo político. El sueño de cerremos todo por otros medios. Kicillof no pudo cerrar todo como hubiera deseado. Hoy hizo un despliegue autoritario y fíjate el escándalo que se produjo. ¿Te sorprendió? ¿Sabes que sí? No evalúan el costo político. Digamos, no hay una línea de tiempo que muestre el vacunatorio VIP, lo que pasó en Ezeiza hace 48 horas, que todavía no está resuelto, porque nadie es la madre o el padre de la criatura de las dos monotributistas, la investigación de los test PCR que hizo Diego Cabot de La Nación. Digo, no aparece ahí. Rápidamente Aeropuertos cambió al prestador, pero todavía no se sabe qué pasó ahí. Claro. Y 48 horas después algo de otro orden, no del orden de la corrupción, pero del orden de lo autoritario. Y es, yo soy el Estado y voy a poner a la policía bonaerense a controlar en embudos. Que es posible hacerlo. Claro, correcto. Es legal. Pero hace una cosa, avisarle a la ciudadanía porque le estás robando su tiempo. Junto con esto que te sorprendió, ¿qué otras cosas se sorprenden de este momento del manejo político del gobierno, de esta circunstancia tan delicada que estamos viviendo? Me sigue sorprendiendo, me sigue impactando la necesidad de Alberto Fernández de hablarle al Instituto Patria y de no entender la circunstancia o la coyuntura histórica que está viviendo. Yo entiendo que es un poder delegado, entiendo que esto es un frente en donde hay muchas bocas de expendio y todos los socios tienen que estar más o menos conformes, pero me resulta desconcertante ver cómo alguien que llegó al 70-80% de imagen positiva el año pasado, cuando vio que era el que gobernaba desde el sillón de Rivadavia, empezó a gobernar desde el sillón o del peronismo o mirando desde su living o desde Olivos al Instituto Patria. Y bueno, esto lo vemos en todo. Nelson, hoy yo te pregunto a vos, ¿el secretario de Energía Eléctrica está o no está en su silla? Es decir, ¿de qué hablamos? De si hay un plan o no. ¿Entendés? Es decir, no me gusta, pero hay un plan. No se sabe cuál es el plan. ¿El plan con las tarifas cuál es? Te quiero decir con esto. Sí, claro, está claro. Como un presidente que debe ser un líder en una coyuntura histórica donde todo el mundo está haciendo esfuerzos, en vez de ser claro y hablarle a todos, un día dice no debemos confrontar y al otro día va contra la ciudad de Buenos Aires. Y cierro con esta idea, digamos, de la construcción del enemigo. Vos decías en el editorial. Hay un historiador, ya murió hace 3 años, Amos Oz, israelí, y decía que el drama de estos tiempos es que frente a problemas sumamente complejos, hoy una parte de la sociedad pide respuestas hiper simples. Dame simplicidad frente a la complejidad. Y esto es, decime, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo como en Titanes en el ring? ¿A quién tengo que odiar? ¿A quién tengo que amar? Con la ilusión de que suprimiendo al enemigo, la felicidad vendrá. Entonces, este esquema infantil casi de pensamiento mágico es el que está operando. La ciudad de Buenos Aires, los que venían del extranjero, los runners, el muchacho que vino con la tabla de surf, eran chivos expiatorios, además, obviamente, en clave del opresor y el oprimido, clases sociales medias y altas. Es decir, estamos encerrados como Jurassic Park en una clave de lectura de hace 50 años, aislados, ¿viste? Como criaturas ideológicas que están extintas en otras partes del mundo, sobreviven acá y con una consecuencia tremenda del retraso que tenemos. Aprovecho y apelo a tu profesión de psicólogo. ¿Qué pensás que psicológicamente le pasa a Alberto Fernández para tener esta sumisión efectivamente muy clara en los hechos fundamentales de sumisión a Cristina Fernández de Kirchner? No sé exactamente, algún mínimo diálogo había antes de que él asumiera.
él se autopercibía y así incluso lo comunicaba, de la fortaleza, de que justamente lo que mostraba su fortaleza era que Cristina lo había elegido y eso mostraba la debilidad de Cristina. Digamos. Él se ilusionaba con que Cristina había reconocido una debilidad y un techo en sí misma. Y que eso le iba a dar un plafón y una plataforma. Bueno, eso no sucedió y no sucedió rápidamente. Cristina no se corrió de la escena y fue con muchísima decisión, pobló los casilleros del ajedrez y lo tiene a él hackeado. Ahora, después, esto es como el conductismo en la psicología. Yo no sé qué hay adentro de ese cráneo, caja negra, pero lo veo conductualmente por sus acciones. Y las acciones son erráticas en este sentido. Es una pena, es una circunstancia histórica, una oportunidad. Ahora, qué complicado, obviamente, este fenómeno de la contradicción en un momento en el cual vos tenés que generar convicción, ¿no? Cuando el año pasado tenía 70-80%, que le hablaba a todos, que estaba, digamos, tenía toda la imagen positiva, había logrado que el jefe de la salud privada, Velocopit, dijera, esto es una guerra, estamos para escuchar al general. Un referente importantísimo de la oposición se reunió con él y dijo, usted es el general, estamos a disposición. A mí ya no me gusta, antes usaba la metáfora bélica. No sé si ya ahora esto es una guerra, pero claramente es un desafío enorme. Somos mamíferos, Nelson, necesitamos liderazgos. Los mamíferos somos necesitados de líderes claros en los cuales confiar. Y sobre todo en momentos en donde hay que hacer un esfuerzo enorme. Entonces, si vos decís, vos sos médico, mira, va a venir una operación, no es fácil, te va a doler, el pronóstico es el siguiente, vas a tener esta recuperación y si haces todo así, hay X porcentaje de posibilidades de que empieces a mejorar. Bueno, hay un plan ahí. Yo voy a pasar por el quirófano y no es agradable. Voy a sentirme mal, voy a tener privaciones, pero ahí hay una línea, un horizonte. Tengo un pacto de confianza con un profesional que es un médico. Con el presidente hubiera sido lo mismo, es decir, hubo un pacto de confianza que el propio oficialismo fue rompiendo. Yo me refiero a la parte de la sociedad que no acompaña su voto, ¿no? En este momento donde se necesita un apoyo transversal. Me parece que ahí se lesionó la credibilidad en momentos donde además se va a necesitar muchísima paciencia. Vos lo venís diciendo, ahora son 3 semanas. ¿Alguien acá cree que estos son 3 semanas? Porque además, ¿qué se rompió? La idea de que había una pinza para atrapar el virus. 2 patas. Una pata es, vos haces un esfuerzo, te restringís tu circulación, cuarentena, más abierta, más cerrada, tu privación ciudadana. Pero la otra pata de la pinza era el Estado, que tenía que testearte, que tenía que rastrear, tenía que vacunar. Esa pata del Estado presente viene fallando. Vos diste los números de la vacunación y el testeo. Entonces, ahora la ciudadanía que había confiado al inicio dice, yo hago la parte del esfuerzo mía, pero el Estado, en 2 meses, si yo me restrinjo, ¿va a estar mejor equipado? ¿Va a haber insumos? ¿Va a negociar mejor de lo que negoció antes con los laboratorios? Ahí está la gran pregunta en un momento en donde vos necesitas tener confianza en que te están liderando. ¿Qué te devuelve la calle hoy cuando vos sos una persona que hablas con la gente? ¿Estás vacunado? ¿Te vas a vacunar? ¿Conseguiste la primera, la segunda? Vos que estás en ¿viste la atribución de que uno... Sí. Bueno, hay una inquietud muy grande por la vacuna, básicamente. ¿Cuándo llega? ¿Si llega? ¿Cuál funciona? Es decir, es básicamente el tema de conversación. Y el otro tema es el económico. Es las restricciones, es decir, acá también se está produciendo un ajuste. Nelson, estamos en un contexto de ajuste peronista, con los sindicatos acompañando. Vamos a hacer viste que, digamos, se atribuye a Borges una frase. Decía, ¿qué es el teatro, Borges? Es el lugar donde los que están arriba fingen ser quienes no son y los que están abajo fingen creerles. Bueno, acá hay una obra de teatro en donde el gobierno les dice a los que están en las butacas, los secretarios generales de los sindicatos, la inflación va a ser de 29 y se desarrolla esa obra de teatro. Y abajo fingen creerles y cierran. Está bien, con alguna cláusula gatillo,
con una revisión en octubre, pero todo, digamos, y vos tenés una inflación de 4,8, si baja, y muy bien, puede ser 4,2. Ahí se está produciendo también en la fórmula de la jubilación, es un ajuste. Bueno, hay una red que tiene que ver con el contexto peronista que hace que no estalle, pero también hay una pérdida de poder adquisitivo grande. Ya los tenés a los movimientos sociales diciendo, ustedes quieren las calles bien, nosotros somos esenciales, Claro. queremos vacunas. Bueno, estamos en los comedores. ¿Cuántos de los 70.000 vacunas que piden están en los comedores? Claro. Se viene la puja distributiva de las vacunas. Los camioneros quieren, hicieron cortar un Puerto Iguazú. Hay una conflictividad social que si no llegan las vacunas se va a incrementar. Es un elemento que vos marcás y qué bueno que lo sacaste, porque es tremendo cuando vos utilizás el privilegio, ¿no? Uno utiliza el privilegio para cosas que generan diferencia con los otros. En este caso el privilegio significa ni más ni menos jugar con la vida, ¿no? No, y además uno lo que ve son repliegues corporativos. Digamos, vos decís, ¿viste la ilusión? Que uno se inventa ilusiones porque si no la vida es medio intolerable. Entonces vos decís, bueno, si pasa algo muy feo, algo de solidaridad va a aparecer. Y yo creo que en algunos momentos hay solidaridad y en otros momentos hay un repliegue corporativo. Y es, nosotros somos esenciales, queremos las vacunas. Entonces yo me peleo, no voy a dar nombres de gremios, pero yo me peleo con colegas y les digo, ¿y vos por qué te negás a atender o a darle presencial a la hija o el hijo de la señora que en el supermercado te está atendiendo en la caja? ¿Por qué ella es presencial y vos sos Zoom? Entonces no está claro. Claro. Entonces, ¿por qué la panadera pone el cuerpo, o una cajera, o un colectivero, y hay otro que no, y encima tiene vacunas? Como, está aflorando una tensión que si no llegan más vacunas va a incrementarse. Dos últimas. ¿Qué te angustia junto con la imagen de las vacunas y más? Bueno, me angustia que ya hay casos viste que esto es como un lazo que se va cerrando sobre uno, y uno se trata de cuidar y todo, pero en definitiva uno tiene miedo a que le pase algo. Y ya hay casos, digamos, muy cercanos a mí, de fallecidos, gente que uno quiso, bueno, nada, gente joven que se murió. Un muchacho de seguridad, me enteré otro día, digamos, 30 años, está bien, tenía obesidad, viste, además ese mecanismo de defensa en donde, pero tenía comorbilidad, entonces vos tratás como de hacer ese juego mental para quedarte tranquilo, pero algo tenía, porque si no, y bueno, y lo que va apareciendo es que a lo mejor gente que es sana también se puede enfermar. Y bueno, tengo miedo de contagiarme. La última, ¿imaginaste algo distinto cuando empezó todo esto? Te juro, y acá pasa la avioneta con el cartel de El muchacho naif. Algo distinto sí, no todo, pero un poquitito distinto. Diego, muchas gracias. Gracias por la invitación. Te seguimos viendo mañana, ¿sí? Muchas gracias, Nelson, por la invitación. Diego Seigman, con su agudeza, inteligencia y además sencillez. La tenemos ya la doctora Marta Cohen, una destacadísima médica que ha hecho de su trabajo algo de una repercusión enorme y de una calidad docente enorme. Y también ya está en el estudio el doctor Gonzalo Pérez Marc, el doctor Gonzalo Pérez Marc, para decirlo como corresponde, que va a hablar con nosotros sobre todo el tema de lo que está pasando con los chicos y demás, y algo de la vacuna de Pfizer. Doctora Cohen, ¿cómo le va? Bella, ya medianoche ahí en Londres. Bella mañana, sí, es la 1:30 de la mañana aquí. Bueno, ¿cómo están las cosas allí? ¿Cómo se ven desde allí las cosas de la Argentina y de la región? Cuénteme, ¿cómo la vive usted? Ay, yo la veo con mucha preocupación porque, no sé, faltan vacunas en el mundo, ¿no es cierto? Pero hoy yo decía en un Zoom que di con la ciudad de Bragado, si hubiera algo hay una sola cosa que el mundo necesita que puede tomar para hacer la cuarentena, para terminar con la pandemia, es el distanciamiento social. Eso es lo más importante. Y saber que se están haciendo manifestaciones para pedir las vacunas, se para la 9 de julio para pedir vacunas, todo el mundo pide vacunas para mí, es una frustración, es una situación moral inconcebible, porque las vacunas no están.
Entonces, el hecho de que se hagan todas estas manifestaciones para pedir vacunas, cuando en realidad sabemos para quién tienen que ser las vacunas primero, y bueno, eso es triste que, bueno, hay tantos trabajadores irregulares que no pueden parar de trabajar porque no pueden comer. Hay una situación de que no hay escuelas, que, bueno, está bien que Argentina vaya a una cuarentena, pero la realidad social es que hay chicos de escuelas de barrios vulnerables, de barrios pobres, que solamente el 23% tiene acceso a Internet, la escuela no tiene acceso a Internet, los chicos no tienen acceso a Internet. Entonces es una realidad que se contrapone con lo que se necesita desde la salud. Es impactante escuchar esto, ¿no es cierto? Visto además de la distancia de alguien como usted que tiene tanta cercanía con la Argentina, ¿no? ¿Allí las cosas son muy distintas en el Reino Unido, doctora Cohen? Sí, acá ha habido muchos idas y malos manejos. Yo podría decir que hasta diciembre se manejó todo bastante con muchas equivocaciones, ¿no? Y yo siempre soy una persona positiva y digo, no miremos para atrás, miremos para adelante. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué aprendimos? Cambiemos la dirección. Así como el gobierno ahora cambió la dirección de dar la segunda dosis de Sinopharm rápido y no a los 3 meses porque no aguanta 3 meses, eso está bien. Hay que cambiar la dirección cuando la dinámica lo exija. Ahora, ¿qué pasó a partir de enero? Fuimos a una cuarentena absoluta por 3 meses y medio. Lo primero que volvió fue la escuela. Nadie dijo, a mí me toca la vacuna primero. O sea, no hubo una manifestación de los colectiveros para pedir la vacuna. Claro. Yo soy la directora de farmacia de mi hospital. De mi división estaba a cargo la vacunación de todo mi hospital. Yo no fui la primera en vacunarme. Yo me vacuné a los 2 meses. ¿Por qué? Porque yo no soy de primera línea. Y es muy claro. Primero eran los de 80 años. Y lo del personal de primera línea. Segunda, los de 80 años en la comunidad y el resto del personal de salud. Luego los de más de 70 y ahora están vacunando los de más de 40. Entonces, la vacunación, el distanciamiento social y los test han ayudado mucho a que ahora tengamos, por ejemplo, en el día de ayer, 15 fallecimientos, claro, de 1.820 en enero, claro, 2.000 casos, de 68.000 en enero. En enero teníamos más de 40.000 personas, pacientes internados en los hospitales, y ahora menos de 1.500, 1.400. Para tener una idea, doctora, ¿cuánto se testea allí? ¿Cuánto se ha testeado allí diariamente? Porque eso es un tema que siempre ponemos en manifiesto. Eso es fundamental. Mire, Our Wellness Data, que es una base de datos muy seria, dice que en Argentina, para que comparemos, por cada caso positivo se testearon 3.4. En el Reino Unido, por cada caso positivo se testearon más de 400. Claro. ¿Qué diferencia? Y ahora se están haciendo más de 1 millón de test diarios, contando las PCR y los test diarios. Con ese nivel de vacunación de la población se hacen más de 1 millón de test diarios. Sí, entre PCRs y el test rápido. El test rápido va a ser lo que viene, ¿no? De una manera que vamos a poder circular, pero el test rápido tiene que ser provisto por el Estado, no vendido por las farmacias, realizado en la casa, a no ser que la persona tenga no sepa leer o no pueda entender o tenga una vulnerabilidad, que bueno, podrá ser ayudado, pero no vendido en la farmacia para quien lo puede pagar. Tiene que ser provisto por la salud porque es una inversión en salud pública y para todos. Doctora, ¿cuál fue la actitud ahí ciudadana frente a la cuarentena extrema? Porque protestas y disgustos hay en todo el mundo con esto. ¿Qué fue lo que pasó allí con el cumplimiento de las normas por parte de la gente? Bueno, hubo algunas manifestaciones, no voy a negarles que no hubo pocos. En general, en primer lugar, la comunicación desde el gobierno fue eficaz. Y le estoy diciendo a partir del mes de enero, porque al principio Boris Johnson hablaba de la inmunidad de rebaño y hablaba de que no había necesidad de usar barbijos. Pero hablaba de cosas de las cuales no tenía ninguna idea. Sí, pero yo lo que digo es, a partir de enero la política escuchó a la ciencia. Entonces, la política escuchó a la ciencia. Eso es lo que yo interpreto, ¿no? La política escuchó a la ciencia. Hicieron diariamente, a una hora fija en la tarde, en los canales, el informe del gobierno y el informe de SAGE. SAGE era el grupo de científicos que aconseja todavía el gobierno, ¿no? Entonces es un informe serio, una comunicación clara,
muchas páginas, muchas datas actualizadas. Entonces eso hace que no hay fake news. Por supuesto que en los sitios de redes sociales hay muchas fake news, ¿no es cierto? Pero desde el gobierno se da una información clara, o sea que la comunicación es importante. Segundo, sí, hubo algunos contratiempos, pero no fueron la mayoría. Yo cuando iba a trabajar todos los días no había nadie en la calle, le puedo asegurar que no había nadie. Tampoco había policía parando a nadie. A mí yo tenía un certificado que decía que era persona de salud, jamás vi a la policía parando ni nada. Lo que sí hubo también fueron multas. Fiesta ilegal, multas, 15.000 libras de multa y además 100 libras de multa, que son unos $135 para cada participante de la fiesta ilegal, ¿no es cierto? Así que sí, ahora hemos vuelto recién, a los 3 meses y 4 meses volvieron los shopping centers, Claro. los bares abrieron en la vereda. O sea, que uno ve lo que ve en Buenos Aires y ahí me di cuenta, después de 18 años que vivo aquí, que claro, acá como hace frío y llueve, Claro, no hay bares en la vereda. Pero ahora están los bares en la vereda, los restaurantes en la vereda, los gimnasios dan clase afuera. Así que es una vida más afuera. Mucha ventilación. La ventilación es fundamental. Eso se aprendió ahora. Eso se aprendió ahora. La ventilación es una cosa imprescindible para que se invierta en equipos de ventilación. Doctora Cohen, como siempre, un gusto tenerla aquí con nosotros y de escucharla. Sirve de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias y cuídense. Gracias igualmente. Lo tengo ya al doctor Gonzalo Pérez Marc. Vamos a hablar con él en esta noche en la cual queremos escuchar a muchos a propósito de lo que es la realidad que hoy enfrentamos con la segunda ola en expansión. Hoy hemos tenido un 25% de casos, 16.200 casos con 61.000 testeos, más o menos entre 25 y 26% de testeos. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿En qué punto estamos de la segunda ola? Bueno, estamos en un momento en donde es muy importante lo que vayamos a hacer de acá en adelante, me parece, porque veníamos ascendiendo muy rápido en la cantidad de casos, ¿no? Con mucha circulación viral. Y a partir de las restricciones que se tomaron, parecería haber amesetado, por lo menos. Hoy estamos viendo 15 días para atrás, más o menos. Sí, sí. Haber amesetado un poquito. No sé si es representativo los valores de hoy, que es sábado, que por ahí se testea bastante menos, pero estos días previos ya estaban empezando a marcar, aunque sea que iba frenando el aumento, no que empieza a bajar. Es decir, cuando ya empiece a bajar sostenidamente es cuando vamos a poder decir el pico quedó atrás. A mí me parece que todavía falta para el pico, porque además con este nivel de restricciones estamos en la positividad que usted comentaba recién. Estamos en un momento complicado, pero en un momento en donde todavía no colapsó el sistema sanitario, esperemos que no colapse nunca, pero en mucha tensión, ¿sí? En una situación bastante desesperante. En algunos lugares sí, ahí han tenido, no todos, afortunadamente, pero están todos con una tensión que no se había vivido el año pasado. No se había vivido el año pasado, al menos en AMBA. El año pasado en las provincias del norte, Jujuy, en Salta, en Tucumán, en La Rioja, en algún momento hubo unas situaciones muy complicadas como las de ahora. Pero acá. el AMBA nunca había superado el 64, 65, no, que está más alto. Había estado muy holgado el AMBA, sí. En este momento está muy a tensión, como nosotros no lo hemos visto nunca, además. Y el personal sanitario, es bueno decirlo hoy que es el Día del Trabajador, ha puesto todo para que esa situación no se desbordara. No, sin duda. Es muy importante que lo marque, ¿no? Porque debe ser motivo de admiración de todos y de cuidado. ¿Qué significa estos niveles de circulación de las cepas de Manaus y del Reino Unido en el país en general y en el AMBA en particular? Tanto la cepa de Manaus, bueno, como la del Reino Unido, que ha tomado, ¿no?, un estado bastante predominante en todos lados, y aparentemente también la variante andina acá también, en Argentina. Pero la cepa de Manaus es mucho más contagiosa, afecta en forma un poco más importante a la gente joven, disminuye un poco la eficacia de las vacunas. Es decir, es una cepa que no me extraña que esté circulando cada vez más rápido y que probablemente en algún momento va a ser predominante. Y va a caracterizar lo que pasa en la segunda ola, me parece, porque va a depender de este nivel de circulación. Poder frenar el nivel de circulación va a ser muy importante. ¿Cree que el ritmo de vacunación va a cambiar en la Argentina? A ver, voy a ser optimista. Yo creo que sí. Pero porque va a haber más disponibilidad de vacunas también. Estados Unidos y algunos otros países del norte van a llegar a vacunar a la gran parte de su población en un par de meses. Se están investigando 5 o 6 vacunas, muchas más en realidad, pero 5 o 6 vacunas que incluso
3 o 4 vamos a investigarlas acá en Buenos Aires, muy a la brevedad en fase 3, con lo cual imagino que en un par de meses también va a estar... Pero es un par de eficaz. meses, ¿no es cierto? Sí. Todo lo que te estoy diciendo es... Usted diría que para tener una vacunación de lo que hoy exige el rebaño, 70%, digamos, Por lo ¿no? menos, O sea, más o menos 30 millones, esto se lleva el año. Sí, sin duda. Sí, me parece que por el ritmo que venimos, sí. Sí, porque aunque aún siendo un optimista, excepto que existiera un acuerdo muy grande con algún laboratorio en donde vos puedas proveerte de 20 millones de vacunas, por ejemplo, ¿no? No lo veo como imposible, pero yo no lo tendría como, digamos, perspectiva clara de que eso va a suceder. Usted fue uno de los investigadores de la vacuna Pfizer, ¿no es cierto? Y su nombre aparece en el artículo. En el artículo, sí, con Fernando Polo. Ya legendario del New England Journal. Sí. ¿Se vacunó? Sí, pero no con la vacuna Pfizer, ¿no? ¿Con cuál se vacunó? Sputnik. Sputnik. O sea que el laboratorio no los excluyó a ustedes de la vacunación. Sí, en general en los estudios clínicos nunca el investigador principal ni los que participan se pueden usar el medicamento. Lo marco como norma, ¿no? Sí, Digamos, usted no pudo vacunarse con la Pfizer. No. La Es muy Sputnik. Sé que conocer los detalles, inclusive empresariales, es muy complejo porque además la confidencialidad de la industria farmacéutica es muy estricta y son compañías ásperas para eso, ¿no? Pero ¿le sorprendió que no haya habido acuerdo para las vacunas después de que Pfizer fue la primera compañía que presentó la primera vacuna ante la ANMAT para su autorización? Fue la primera, la que presentó la primera vacuna, exactamente, la primera que probó eficacia, el estudio más grande del mundo se hizo acá, y el primer país que negoció. Además, sacando Estados Unidos y Alemania, que son productores, el primer país es Argentina. Sí, me sorprendió muchísimo, la verdad que sí. Después me frustré y después me acostumbré. Pero bueno, también yo conozco, si bien no soy parte de la industria, sino de la parte científica que hace los estudios, conozco bastante cómo funcionan las negociaciones y muchas veces se prueban medicamentos en los diferentes países que después no se comercializan en esos países. De hecho, pasó con varias vacunas, acá, CureVac, CanSino, que me acuerdo yo así, alguna más, Janssen, bueno, de hecho. Pero bueno, esta era muy grande, era la primera y teníamos esa posibilidad. Sí, me sorprendió muchísimo, me hubiese encantado además que esa hubiese sido nuestra primera vacuna ya por inicio de año, obviamente. Claro, porque había 800, te lo digo porque me acuerdo, el dato me lo dio a mí el entonces ministro de Salud, no en una nota que hicimos por Radio Rivadavia. Había 850.000 vacunas para llegar ya para diciembre, ese era el plan que tenía el gobierno. Yo escuché exactamente lo mismo. Sí. ¿El número era 3 millones en total de lo que usted pudo haber escuchado? Y yo la verdad que nunca me terminó de quedar claro cuál era el número total. He leído de 15 millones como posibilidad. Yo dudo que en ese momento hubiese 15 millones de dosis para traer inmediatamente, pero seguramente se podrían haber ido ingresando de a poco. Después entiendo que el ministro solicitó 3 millones en algún momento y ya la negociación está medio parada y sí, pero se hablaba de ese número. Le pregunto esto a nivel personal, ¿no? Digamos, usted como investigador, cuando se habló de que Pfizer había pedido la reserva del Banco Central, los glaciares, la Antártida, ¿a usted le resultó algo creíble eso? Cuando digo usted, digo a los que investigaron. No, nos pareció muy raro. La verdad que yo igual no recuerdo haber escuchado a nadie que haya estado en las negociaciones oficiales decir eso. Me parecía que eran más voceros secundarios lo que lo planteaban o en programas de televisión, pero las negociaciones, como usted dice, son muy confidenciales y muy técnicas también incluso. Y a veces técnicas como también con esta aspereza de la solicitud de los laboratorios, ¿no? Que son farmacéuticas gigantescas y que hacen solicitudes muy particulares, seguramente, sobre todo en una situación de emergencia como esta. Pero no escuché a nadie decir eso de la gente que participó en las negociaciones, en ningún momento. Porque lo llamativo es que, digamos, Argentina tuvo este problema y otros países no, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Sí, hay que ver también, seguramente habrá países que, a ver, hay que ver si todos los pedidos del laboratorio fueron iguales en los países. Yo imagino que eso debe tener que ver algunas cuestiones, debe tener que ver con algún país en particular, seguramente, respecto a cuestiones de solvencia, de la cadena logística, etcétera, que tienen que ver con las filiales nacionales también de cada país, porque las farmacéuticas tienen las filiales nacionales que participan mucho. Acá la logística era un problema de temor, eso que requería esas temperaturas tan bajas. ¿Era un tema que le generaba temor a la farmacéutica? Yo creo que no. Yo hablé con gente del ministerio en su momento cuando recién estábamos finalizando, no finalizando, la parte de eficacia del estudio. El estudio sigue ongoing todavía, está la fase todavía haciéndose.
pero lo que ellos me habían transmitido es que llegaran las vacunas que llegan, porque yo consulté esto, ¿qué pasa si tenemos la posibilidad de tener primero la vacuna de Pfizer en menos 70? Me habían dicho que no, que tenían disponibilidad, no es que sobran los Pfizer en menos 70, pero tenían una disponibilidad a nivel regional, en las diferentes regiones de Argentina, como para usar la vacuna que llegara en todo el país. Así que yo en eso me sorprendió en su momento, porque pensé que iba a haber carencia. Quizás es como tenían organizado, pensando en que uno también arma los planes de vacunación con diferentes vacunas, ¿no? Entonces, claro. puede seleccionar, recordemos que había un montón que no tenían todavía publicación para ciertos grupos etarios, entonces uno puede ir seleccionando y armando según, primero ver con lo que cuenta. Eso también debe dificultar los planes de vacunación y la vacunación, ¿no? No saber uno bien con qué cuenta al corto plazo y al mediano ni hablar, para poder armar el plan de la manera más equitativa. Eso se les debe estar complicando bastante. Claro. ¿Usted cree que hay posibilidad que en esta reapertura de negociación lleguen dosis de vacuna en cantidades significativas de Pfizer? A ver, yo estaba convencido que en diciembre que esto iba a suceder y no sucedió, así que tome mi palabra, ¿no? Entre comillas, pero lo sé. yo creo que si se reintegra... Muchos estábamos convencidos que iba a llegar. Sí, totalmente. También me lo dijo el ministro de Salud. Nelson, Sí. Hoy Pfizer presentó el 3 de diciembre los papeles, van a estar. Yo lo recuerdo eso. La verdad es que yo creo que si se reinicia, si uno frena las negociaciones por cuestiones de acuerdo técnico, vamos a poner contractuales legales, y las reinicia ahora porque tiene ganas de cerrar el acuerdo. Así que yo lo primero que pienso es que entiendo que el acuerdo se va a cerrar a la brevedad, porque si no, no sé, digamos, qué puede pasar en estas negociaciones ahora para que de vuelta, después de abiertas, se vuelvan a cerrar. Y sí creo, y en esto soy optimista, en que si se cierra el acuerdo, Pfizer no es que nos va a dar solo algo que le quede de remanente, sino que va a respetar las partidas que se soliciten en tiempo y forma. Porque aquí se genera todo un tema que es, para este año, y lo que la impresión es que el año que viene va a haber necesidad de vacunas. ¿Es una impresión equivocada? No. Es para nada equivocada. No, de hecho no se va a llegar a vacunar a toda la población este año. Bueno, si se llega sería un gran logro, un éxito, pero como viene la vacunación en este momento, es muy probable que no se llegue este año o que se complique por ahí que todos tengan las 2 dosis. Entonces hay que pensar en el siguiente año, hay que ver qué pasa con las variantes también. Si por ahí en este tiempo vemos que la eficacia de alguna vacuna es muy deficiente para alguna de las variantes, o que alguna vacuna requiere de algún booster, algún potenciador, una siguiente dosis, un refuerzo a la brevedad. Entonces sí, por supuesto que hay que tener disponibilidad de vacunas. De hecho, muchas de las empresas están ahora sacando sus próximas partidas de vacunas ya preparadas para alguna de las variantes. Se está estudiando eso. Estamos con el doctor Gonzalo Pérez Marc, uno de los investigadores de la vacuna de Pfizer, BNT 162B2, que es el nombre técnico. Exacto. ¿Sí? Ya lo tengo además en línea al señor director del Hospital de Clínicas, el profesor Marcelo Melo. Profesor, ¿cómo le va? Bella noche. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerlo aquí con nosotros. Le pido un minuto, estamos con la pausa y ya seguimos. Vamos a hablar con el director del Hospital de Clínicas, vamos a seguir con el doctor Pérez Marc para hablar de cómo está la situación hoy. Algo que hablábamos con el doctor Pérez Marc de la terapia intensiva, en este caso de un hospital emblemático como el Clínicas. Emisión del corresponsal hoy extraordinaria, vamos hasta las 22:30, no se vaya, ya volvemos. A la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Desconectate para conectar. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Emisión especial del corresponsal, vamos hasta 22:30, después va a estar Mario Marquich con Ricardo Canaletti en Historias para no dormir. Vamos a hablar ahora con el director del Hospital de Clínicas, estamos con el doctor Gonzalo
Pérez Mar. Vamos a estar también en Nueva York y en Miami para tener una idea también de lo que allí se está viviendo en cuanto a los casos y a esta habilitación para los turistas para ir a vacunarse. Profesor Melo, ¿cómo está la situación de las camas en el Hospital de Clínicas en general y de la terapia intensiva en particular? Bueno, con respecto a las camas de terapia intensiva del hospital, nosotros hace varios días que tenemos una ocupación del 100%, obviamente que varía alguna que otra, pero una ocupación plena de las camas de terapia. Tenemos más o menos 56 camas de terapia y las tenemos las 100 con pacientes, las 56 con pacientes y más o menos 35 o 36 pacientes en respiradores. Con respecto a la sala de internación de clínica médica, el porcentaje de ocupación es mucho menor, es 78%, 75%, y me parece que eso es por la metodología de internación que se utiliza ahora, que solamente internamos pacientes con alguna comorbilidad o un estado ya de enfermedad avanzada, ¿no? Correcto, bueno, es impactante, ¿no?, saber que un hospital de las dimensiones de clínicas está con esta situación. Son mayoría de enfermos COVID. ¿Se está atendiendo alguna otra patología que requiera la terapia intensiva o paulatinamente todo está siendo destinado a los pacientes COVID positivos con complicaciones? Sí, en los últimos 15 días fue pasando eso, fue pasando de que teníamos un porcentaje bastante alto de otras patologías en las terapias. Cuando decidimos la estrategia de suspender las cirugías que requerían camas en terapia para empezar a habilitar las camas en terapia para los pacientes de COVID, hace más o menos 15 a 20 días había un 30% de pacientes COVID. En estos días se fue aumentando la internación y ahora en la actualidad el 75% de los pacientes de terapia son de pacientes COVID. Qué complicación, ¿eh? También para otras patologías que necesitan urgencia y no pueden tener la atención de alta complejidad que da el Clínicas. Imagino qué problema, por supuesto, para los pacientes y también qué trastorno para todo el personal de salud, el equipo de salud, ¿no? Y un poco eso es lo que uno tiene que aprender, lo que significa la pandemia, ¿no? En la pandemia, o sea, nadie va a salir ganando. O sea, vamos a perder todos y tenemos que ver, o sea, de tratar de minimizar esa pérdida. Obviamente que es horrible como médico tener que tomar algunas decisiones, pero la estrategia lamentablemente es suspender lo que uno puede programar, pero a veces estamos suspendiendo patologías que requieren atención, ¿no? Claro. Así que tratamos de solamente en el hospital atender, o sea, seguir con las cirugías oncológicas, las cirugías de urgencia, el tratamiento de las enfermedades que llegan a la guardia por urgencia, pero después todo lo programado se suspende. Profesor Melo, ¿el personal está todo vacunado? Bueno, dentro de los males que tuvo el personal de salud en todo este tiempo, porque fueron todas malas noticias, colapsados, estresados, angustiados, cansados, me parece que la única caricia que recibimos fue el poder vacunar a todo el personal del hospital, todo el personal del hospital tiene una dosis y gran parte, tirando a la mayoría, la segunda dosis. Nelson, y es un poco demuestra el poder de la vacuna, ¿no? Nosotros hicimos la vacunación masiva del hospital y este año no internamos ningún personal del hospital con alguna enfermedad importante relacionada con el COVID y no tuvimos que lamentar ningún fallecimiento. El año pasado, además de todo lo que pasaba, teníamos que internar a colegas nuestros, personal del hospital, inclusive un fallecimiento, ¿no? Qué duro esto, realmente. Le hago esta pregunta y quiero compartirlo con el doctor Pérez Marc. Obviamente uno tiene la idea de lo que está pasando con el personal de salud, que es el principal elemento. Después está el tema de los insumos. Uno tiene la idea de los respiradores, pero los respiradores exigen medicamentos sedantes. ¿Cómo están con estos insumos, profesor Melo? Bueno, un poco lo que dijiste vos recién, ¿no? El asunto es que a veces uno se imagina un respirador y una cama de terapia y eso es un mueble hasta que uno le pone el personal de salud adecuado y le pone la medicación adecuada. Por ejemplo, el oxígeno, que es algo súper importante, aumentó el 1000%. Los medicamentos relajantes, anestésicos que utilizamos para mantener a los pacientes en el respirador, los pacientes sedados, aumentaron el 500, el 600, el 700%. Entonces, Nelson,
no hay ningún presupuesto de salud que pueda absorber tal demanda de paciente y tal aumento descarado de los precios, ¿no? Porque la verdad que el nombre hay que ponerlo así, descarado. Pérez Marx, sobre esto, ¿no es cierto?, que representa un verdadero desafío, y en atención a esto del personal de salud. Hay toda una incógnita en relación a si con las 2 dosis es suficiente, si va a haber necesidad de una tercera dosis para todos en general y para aquellos más en contacto, ¿no es cierto?, con el virus, que es el personal de salud. ¿Qué es lo que se sabe hasta hoy? Bueno, lo que se sabe, voy a hablar en general de todas las vacunas, ¿no? Pero las vacunas tienen una característica que es que cuando se mide la eficacia, uno mide en general una semana después de estar completamente vacunado. O sea, todos los datos que tenemos de eficacia, estos 95, 91, 75, 80, todas por arriba del 75, tiene que ver con la cobertura que te da respecto de la posibilidad de enfermarte leve, moderado o grave cada una de las vacunas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si me doy una sola dosis? Bueno, uno puede, todavía no hay estudios claros, porque nadie mide la eficacia para una dosis solo, porque cada uno mide la eficacia para ver si funciona la vacuna como la pensaron. Entonces, tanto de las vacunas, y no sirven las que son de una sola dosis porque tienen una característica diferente. Entonces, lo que sí uno puede extrapolar es, para esta cierta cantidad de eficacia con 2 dosis, con esta cantidad de anticuerpos, por ejemplo, generados, bueno, ¿cuánto me genera la primera dosis? Y en función de eso calcular que uno pueda tener una cierta eficacia, ¿sí? Eso en general casi todas las vacunas después de la primera dosis, entre el día 10 y el 20 posterior a la primera dosis, ya alcanzan un muy buen nivel de anticuerpos, ¿sí? Después, eso garantiza que entonces uno va a tener una buena eficacia, seguramente para arriba del 50% de la mayoría de los casos, lo cual para una enfermedad leve y moderada ya está muy bien. Para la enfermedad grave, que en general la eficacia es mucho mayor, lo que uno puede pensar es que con una dosis, realmente de tener una enfermedad grave uno está probablemente esté muy protegido, ¿sí? Ahora, los anticuerpos, que son uno de los tipos de la inmunidad que se miden, en general van decayendo a lo largo del tiempo. Aparecen nuevas variantes del virus que disminuyen la eficacia porque no están preparadas las vacunas para esa variante. Si bien se pueden repreparar, rearmar para esa variante, eso lleva tiempo. Y aparte, después lo que pasa es que no siempre los planes de vacunación se hacen como deberían en tiempo y forma. Entonces, empiezan a pensar las farmacéuticas, si no es una opción para que no baje ningún punto de eficacia a lo largo del tiempo, dar un refuerzo. Es decir, o un refuerzo, o también lo otro que se puede pensar, y esto lo vamos a ver en los estudios, según cómo vayan andando los contagios de la gente vacunada y cómo vayan andando las concentraciones de anticuerpos a lo largo del tiempo, si no hay que vacunar todos los años, o cada año y medio, cada 2 años, como es el modelo de la gripe estacional. Clarísimo. Lo tengo ya el doctor Camargo, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Emergentología. Doctor, ¿cómo le va? Bella noche. Hola, buenas noches, Nelson. Un saludo para todos, un saludo para los trabajadores, especialmente los trabajadores de salud, que tan difícil ha sido nuestro último año, así que un saludo para todos. Sin duda. Queríamos tenerlo también porque queremos abarcar todos los ángulos, ¿no?, de lo que es la atención del equipo de salud. ¿Qué les está pasando a ustedes en el sector con esta segunda ola, doctor Camargo? Bueno, la verdad que complicados, o sea, tenemos por suerte conexión con todo el país, en todo el país están viviendo situaciones de tensión elevada, hasta como dijo el doctor de Melo del Hospital de Clínicas, hay muchas terapias con alto porcentaje de ocupación, y recordemos que cuando la terapia intensiva cierra las puertas, o sea, los pacientes son sostenidos muchas veces en los departamentos de emergencias o en otros lugares donde se terapizan camas, o sea, se generan nuevas camas para atención al paciente, pero esto es finito, o sea, porque si no hay personal para atender al paciente, que personal calificado como personal de terapia intensiva, esto no se puede llegar a realizar. Pero en muchos lugares la guardia tiene que soportar esta sobrecarga, porque recordemos que nosotros atendemos no solamente pacientes COVID, sino todo tipo de pacientes. Y estos pacientes tienen que estar en la guardia esperando ser derivados a una terapia intensiva o a un lugar de mayor complejidad para sobrellevar todo esto. Así que el trabajo es arduo. Estamos obviamente cansados, agotados, como dijo el doctor, a veces desmoralizados, a veces cuando vemos que algunas situaciones no están acorde a las circunstancias, nos desmoraliza un poco más, pero bueno, seguimos en pie. El nivel de vacunación de los emergentólogos
¿Es bueno si se han vacunado todos o qué porcentaje hay vacunado, doctor, de lo que ustedes conozcan? La mayoría está vacunada con la primera dosis, faltan algunos con segunda dosis, como ha pasado, porque no nos olvidemos que algunos se han enfermado. Claro, entonces claro. Los que se han enfermado tienen quizás la primera dosis o todavía están empezando recién con su plan de vacunación. Hemos tenido, sobre todo en emergencias, mucha cantidad de enfermos, mucha cantidad de pérdidas, que eso lamentamos mucho y los homenajeamos hoy en este día un montón. Y estamos ahí al pie del cañón todo el tiempo. Doctor, le hago esta pregunta porque usted dio un dato que refuerza algo que pensaba hablar, porque obviamente usted marca, hay muchos pacientes que deberían ingresar a terapia intensiva y quedan allí en emergencia a cargo de ustedes durante un tiempo prolongado. ¿Esto ha obligado a un entrenamiento en particular de los profesionales que hacen emergentología? A ver, nosotros como sociedad científica tratamos de capacitar a los médicos para atender a los pacientes en la mejor medida posible, pero recordemos que la sala de emergencia no es el mejor lugar para atender pacientes, porque la sala de emergencias está para atender pacientes, resolver la urgencia y como máximo 6 horas después decidir la conducta, ¿no? O sea, la casa, la internación en sala de intermedia o la terapia intensiva en el caso que sea necesario. Pero en el caso, obviamente, que cuando nos vemos obligados, o sea, y la guardia se transforma en una mini terapia intensiva, tratamos de pedir ayuda y de colaborar en la mejor forma que podemos para llevar a cabo la mejor atención del paciente. Pero insisto, la guardia no es el mejor lugar para atender a un paciente de terapia intensiva, para eso esta terapia es fundamental. Profesor Melo, vuelvo a usted y me quedo con un dato que usted daba de los insumos y demás. ¿Cuánto es el costo hoy que demanda la atención adecuada de un paciente de terapia intensiva, por lo menos lo que ustedes ven en el Hospital de Clínicas? Nosotros, porque en algún momento hasta teníamos que calcular qué aumento de presupuesto teníamos que pedirle a la Facultad de Medicina, al Rectorado, al Ministerio de Educación, empezamos a ver los costos, ¿no? Y nos sorprendimos porque en realidad con los costos, sin después los últimos aumentos que hubo de la medicación, el promedio de por día que gasta un paciente en una sala de terapia intensiva es entre 90.000 y 120.000 pesos. 90.000 a 120.000 pesos por día. Exactamente. Exactamente es lo que uno gasta en los insumos descartables, medicamentos de un paciente que requiere estar en el respirador, y eso es por día. Por día, imagínate, Nelson, en una terapia completamente trabajando con todas las camas ocupadas, con un alto porcentaje de pacientes con respirador, con un alto porcentaje de pacientes que tienen que estar relajados o sedados, y que esa medicación sea extremadamente cara y que vaya aumentando, y que precisamos oxígeno, que también es caro y va aumentando. La verdad que nos estamos acercando a esa famosa tormenta perfecta, donde a todo esto se expone el personal de salud, que como bien decía recién Gonzalo, está trabajando y está dignificando el día de hoy, que es el Día del Trabajador, ¿no? Claro. Quiere decir que, usted corríjame, hoy el Hospital de Clínicas tiene una erogación de promedio 6 millones de pesos por día para mantener las 56 camas de terapia intensiva y alguna otra cama que esté armada por allí con características de terapia intensiva. Exacto. Desafío. Recibimos un refuerzo presupuestario del Ministerio de Educación, que lo pidió la UBA y lo pidió el Rectorado, de 180 millones, y la verdad que la plata, que parece un montón, desaparece. Desaparece porque obviamente que el gasto que ocasiona este tipo de pacientes es enorme. Perfecto. Doctor Melo, la última, ¿ustedes han tenido la necesidad de derivar a algún paciente, o hago esta otra pregunta, ¿han recibido derivaciones de pacientes de COVID que no podían ser atendidos en otros lugares? Nosotros, desde que tenemos las camas ocupadas, o sea, suspendimos las derivaciones porque obviamente no tenemos pacientes, no tenemos lugar donde colocarlos. Por eso que me parece que el lunes, en un esfuerzo importante entre la Facultad de Medicina y un convenio con el gobierno de la ciudad, vamos a intentar habilitar 10 camas más. 10 camas más. O sea, 10 camas más, que creo que es una noticia muy buena, un esfuerzo extraordinario y también una manera de que el hospital le dé una respuesta lógica a la sociedad, a la pandemia, y por eso que a veces esta respuesta que da el hospital, a veces también debería haber una devolución de la responsabilidad de la sociedad, de la responsabilidad individual, de poder mantener
y lograr ese distanciamiento que es tan efectivo para evitar los contagios, porque acá, Nelson, el secreto es bajar el pico de contagios, si no, estamos muertos. Profesor Marcelo Mielo, le agradezco mucho su presencia en esta emisión hoy especial del Corresponsal y a través suyo un saludo para todo el personal, médicos, enfermeros, camilleros de ese hospital que queremos todos los médicos tanto, en el cual nos hemos formado, como es el Hospital de Clínica. Muchísimas gracias, profesor Melo. Nelson, muchos saludos y gracias por el saludo para el personal del hospital. Muchas gracias. A usted. Ya vamos a ir con el doctor Camargo. Doctor, usted marcaba, ¿no es cierto?, esta exigencia de trabajo. Les quiero avisar que ya vamos a estar en un rato, en unos momentos, tanto con Nieves Ubergules desde Nueva York y Marcos Álvarez de Miami. ¿Cuál es el estado hoy del personal que trabaja en emergencia? ¿Hay personal suficiente? ¿Dan abasto con esto? Porque obviamente vienen de un año de trabajo enorme, fenomenal, ¿no? Sí, a ver, esto es un tema complicado porque venimos de un año nosotros no hemos parado nunca. Recordemos que todos los millones de pacientes, los positivos y los negativos, pasaron por un departamento de emergencia para ser evaluados. Tuvimos la necesidad de discriminar quiénes eran positivos y negativos. Claro. A los positivos discriminarlos a su vez, quién era leve, mandarlos a su casa, a una cama de internación o a una terapia intensiva. Esto también generó, bueno, obviamente las bajas por enfermedad, las bajas por algún otro sistema, y en este momento yo quiero contarles que es una gran preocupación que el 30-40% del sistema de emergencia del país está bajo un sistema, bajo una condición psicológica de afectación importante, muchos medicados, muchos con burnout, muchos con licencia psiquiátrica. Esto hace que el personal esté disminuido en muchos lugares y hace que el personal que esté disponible esté redoblando su trabajo. Obviamente que tampoco descontamos la parte económica, porque no hemos recibido, más allá de la parte paritaria, o sea, y algunos de los bonos que hemos recibido, no se ha podido tener un aumento importante acorde al esfuerzo realizado, ¿no? Esto es un tema que deberemos de acá en adelante pensar, que como las áreas críticas deben tener un sueldo acorde debido al trabajo que realizan, para no tener este famoso pluriempleo, para no tener que ir de un lado a otro, para atender al paciente en tiempo y forma, para estar adecuadamente preparados psicológicamente y físicamente para todo esto y no tener que trabajar en 20 lugares para llevar un sueldo acorde a nuestra casa. Doctor Camargo, le agradezco mucho su presencia en esta emisión especial del Corresponsal. Muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo de nuevo a todos y un homenaje a toda la gente que ha perdido la vida y algunos que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Muchas gracias por la oportunidad. A usted, por favor. Ya vamos a ir a la pausa. Venimos con Nieves en Nueva York, con Marcos Álvarez en Miami. Estamos con el doctor Gonzalo Pérez Mar. Y ustedes recuerden esto, ¿no? Lo que el personal de salud está haciendo y el agradecimiento enunciativo de las autoridades que no se ven en hechos concretos. También es una deuda que tiene la política. Ya volvemos. La parte final de esta emisión especial del Corresponsal, Marcos Álvarez en Miami. Contanos cómo están ahí las cosas en relación a el turismo de vacunas. Marcos, bella noche. Hola Nelson, bella noche, feliz Día del Trabajador. Bueno, con 243 millones de dosis administradas en los Estados Unidos, la vacunación empieza a dar la vuelta y por eso el estado de la Florida se adelantó y desde ayer ya está ofreciendo vacunas a los turistas. Nelson, la verdad que se ha oficializado algo que venía sucediendo en la práctica, pero ahora hay una confirmación oficial y los turistas ya no van a tener que andar peregrinando por aquellos lugares donde sobran las vacunas, porque las vacunas están sobrando aquí en el estado de la Florida y por eso ahora cuando vayan a los centros estatales de vacunación solo van a tener que presentar el pasaporte, llenar un cuestionario médico y van a poder acceder a la vacuna. Incluso van a poder optar entre la vacuna de Johnson & Johnson o ponerse la de Pfizer. Y la explicación o la imagen más clara de lo que está sucediendo, Nelson, es esta gran playa de estacionamiento en la que yo estoy ahora, en un centro que hoy
tiene disponible 3.200 dosis de la vacuna de Pfizer y que a esta hora solo ha podido administrar un 30% de las dosis disponibles porque, bueno, la gente no se quiere vacunar y obviamente en ese caso los turistas son bienvenidos aquí en el estado de la Florida y por supuesto aquí en Miami. Increíble, impresionante. Marcos, un dato muy importante que das para cerrar. Entonces, también la vacuna de Janssen, que es de una dosis, ¿está disponible para los turistas allí en Miami? Sí, en algunos centros, en este no, pero por ejemplo en el campus norte del Miami-Dade College está disponible. Mira. Y gracias a los turistas que han ido en los últimos días se ha triplicado la cantidad de dosis de Johnson & Johnson que se están dando día a día, Nelson. Marcos, muchísimas gracias como siempre, desde Miami con la información precisa. La tengo a Nieves Uberbuller en Nueva York. Nieves, ¿cómo estás? Bella noche. Y allí, ¿cómo es en relación a los residentes y a los turistas en conexión con la posibilidad de vacunarse? Hola Nelson, buenas noches. Te oigo medio mal. Estoy en Soho en este momento. Te voy a contar acerca de la vacunación en Nueva York. Nueva York la verdad es que está reabriendo, como pueden ver detrás mío, sí, claro. Se sabe que el 1 de julio va a abrir toda la ciudad por completo, al 100%, pero de todas formas ya están abriendo los bares, que eso no estaba permitido, y tenemos a un 50% de la población que ya recibió al menos un shot de Pfizer o Moderna o un shot de Johnson & Johnson, y un 33% ya está completamente vacunado. Son parecidas esos porcentajes al porcentaje a nivel nacional, pero el problema que estamos teniendo en Nueva York en este momento es el mismo problema que se tiene en el país, que es un poco lo que venía contando Marcos Álvarez. Acá sobran vacunas, de hecho es muy... Perdón, la gente está por la calle, la gente está festejando, hay un clima festivo, es una ciudad que sufrió muchísimo el virus y la gente está saliendo a la calle, no hace falta más usar mascarilla o barbijo al aire libre, pero el problema es que suena feo decirlo porque sé que hay muchas partes del mundo, inclusive Latinoamérica, donde no hay vacunas, pero acá están sobrando las vacunas porque no hay confianza en la vacuna por parte de una gran parte de la población, y ese es el problema que tenemos hoy en Nueva York y en Estados Unidos. Nieves, como siempre, impecable, impactante lo que nos dijiste. Le hago esta... Gracias, Nieves, bella noche. La última pregunta, tengo 30 segundos para el doctor Pérez Mar. Qué increíble esto, que haya gente que habiendo la posibilidad de vacunarse no se quiera vacunar, ¿no? Sí. Da bronca incluso escucharlo y verlo. Pero bueno, allá es un problema muy grave que tienen ellos con las campañas antivacunación y el desprestigio de las vacunas. Por suerte eso en Argentina nunca pasó, o por lo menos no a gran escala. Doctor Pérez Mar, muchísimas gracias por estar aquí y por el trabajo que usted con el equipo del doctor Pola que están haciendo, hicieron con la investigación de Pfizer y con otras vacunas, ¿sí? Muchas gracias por invitarme. Hasta acá llegamos. Esta es la realidad de la Argentina. Sobran fotos, faltan vacunas. Nos tenemos que cuidar y mucho, sepámoslo. Vienen ya historias para no dormir con Mario y con Ricardo. Nosotros volvemos el próximo sábado. Muchas gracias, buenas noches.